Antes de empezar, quiero compartirte que estoy poco aquí enfrente, me implica mucho. Sufro, yo creo que de una especie de pánico escénico. Y pues este tiempo quiero que sea para Dios y de Dios completamente. No sé si a ti te gusten las historias, te gusten las películas que narran la vida de las personas. A mí me fascinan, me encantan las series, me encantan las películas que te van a hablar de la vida de alguien, porque va a impactar de alguna manera, porque sabes que fue real, porque sabes que sucedió. Y eso a mí me fascina. He visto la lista de Schindler varias veces, una película biográfica sobre Corrie ten Boom. Es una misionera cristiana que vivió lamentablemente en los campos de concentración por ayudar a judíos, e impacta muchísimo. Y la palabra de Dios también impacta porque hay personas que te relatan lo que sucedió y que en verdad sucedió. Dice Dios en su palabra que su palabra es viva y eficaz. O sea, no es mentira. Y en el Nuevo Testamento hay un historiador que, aparte de ser historiador, era médico, que narra el inicio de la iglesia de una manera espectacular. Ahí en el libro de Hechos nos narra, y también en el Evangelio de Lucas. Y es este médico, Lucas, quien nos va a narrar la vida de un personaje, la verdad que me impactó enormemente. Sin saber lo que iba a pasar esta semana, me impactó de veras cuando leí este versículo de lo que hoy vamos a platicar. Quiero que me acompañes a orar. Señor, este tiempo es tuyo. Bendice a quienes nos están viendo, mi Dios, a través de algún dispositivo. Les damos la bienvenida a esta tu iglesia, mi Dios, la iglesia. Padre, bendice a cada persona que está hoy aquí presente. Gracias por llamarnos, gracias, mi Dios, por poner en nuestro corazón atender, Padre, este llamado. Este tiempo es tuyo, es para ti. Gózate, hónrate, glorifícate. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, sella tu palabra en nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Este tiempo es para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto lo vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a ver algo súper interesante de este médico, y aparte es más interesante porque es médico y nos va a narrar la situación de una persona con una condición especial. Entonces este médico fue instruido por el apóstol Pablo ahí después de la muerte de Jesucristo, y empieza a redactar este evangelio entre el 60 y el 80 después de Jesucristo. Y este dato es bien importante porque vamos a ver cosas de contexto que nos van a ayudar a entender lo que el médico e historiador está plasmando en este evangelio. Entonces, capítulo 5, versículo 12, dice: en una de las aldeas, aquí está retomando lo que está describiendo momentos atrás, y estar describiendo una situación y una serie de acontecimientos y de milagros en esa región de Galilea. Y está diciendo: Jesucristo hizo milagros allá, y Jesucristo hizo una cosa e hizo otra, y va a dar un orden a esto que viene. En una de esas aldeas, en uno de esos pueblos donde Jesucristo se estaba moviendo, dice: Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y esto es lo que vemos en este versículo, en el versículo 12. Viene un relato de este médico que, por ser médico, sabía la condición de epidemia, de pandemia que se estaba viviendo en ese tiempo. Y entonces dice: Jesús conoció, está escribiendo, Jesús conoció. ¿Y qué implica que Jesús conoció? No está diciendo: y Jesús pasó junto a este hombre leproso. No lo está diciendo. Lucas dice: Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando dice conoció, ese verbo conoció, el significado de este verbo es Jesús reconoció,
Jesús tomó información, Jesús vio lo profundo de su vida, Jesús conoció literalmente, es tomar información de una cosa, de alguien o de una persona. Y está diciendo, Jesús se le queda viendo a esta persona y lo conoce su trasfondo, conoce todo lo que había vivido y todo lo que está pasando. Y tú dirás, ¿qué es lo que había vivido o qué está pasando si no se nos dice mucho en este versículo? Y aparentemente no se nos dice mucho. Pero dice lo siguiente. Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. En este tiempo de Jesucristo, la lepra era una pandemia bastante agresiva, pero también era una pandemia muy, muy miserable. Te voy a explicar por qué. Cuando una persona tenía indicios de lepra en su cuerpo, es porque iba a tener una mancha, una llaga, y tenía que ir presentarse al sacerdote, y el sacerdote lo tenía que apartar por 14 días. Tenía que estar apartado por 14 días, su cuarentena, 14 días apartado. Y en esos 14 días, si eso se quitaba de la piel, entonces no era lepra, pero si eso avanzaba o aparecían más cosas en su piel, era lepra. Y en ese momento el sacerdote tenía que sacarlo de la ciudad y la persona tenía que ir gritando, soy impuro, soy impuro, soy impuro. ¡Qué fuerte! Qué fuerte, porque literalmente tenía que salir de la ciudad. Y en ese momento dejaba de tener familia, amigos, trabajo, sustento. Tenía que irse de la ciudad. Tenía que ser apartado de la ciudad. A una persona con lepra en ese momento lo podías ver no a menos de 2 metros de distancia. Tenías que estar separado 2 metros de distancia de esta persona. Si el viento corría de sentido donde estaba una persona con lepra hacia ti, tú tenías que retirarte 45 metros. ¿No te parece esto algo conocido a lo que estamos viviendo hoy? ¿No te parece esto algo fuerte a lo que estamos viviendo hoy? Cuando Jesucristo pasa y está este leproso con una lepra muy avanzada, nos está diciendo que llevaba más de 8 años ahí. Para que la lepra diera indicios de que tenía lepra, había que pasar de 4 a 8 años. Y nos dice que su lepra estaba avanzada. Tenía mucho más de 8 años viviendo en la soledad, viviendo en el abandono, viviendo en el desamor, viviendo en el rechazo. Tenía más de 8 años viviendo en la desesperación, quizás en un mar de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me tuvo que suceder esto a mí? ¿Por qué a mí? Y esa es la pregunta que retumba en nuestras mentes cada que vivimos una situación complicada. ¿Por qué? Y Jesucristo lo conoce, cuando pasa lo conoce y conoce toda esta situación de esta persona. Lucas como historiador no nos da su nombre, pero nos da un detalle más que suficiente para saber cómo vivía. Cómo era el contexto de aquel tiempo. ¿Cómo es lo que vivimos hoy? Personas que tienen COVID, no nos podemos acercar a ellas, no les podemos abrazar, no le podemos dar un beso, decir cómo estás, cómo te sientes en persona. Y gracias a Dios por la tecnología, porque podemos hacer mucho a través de la tecnología. Pero en este tiempo no había eso, no existía. Imagínate todos esos años de esta persona cargando, caminando, no sé cómo estaba de ropa, porque no tenía dinero para comprar ropa. No sé cómo se encontraba, porque verdaderamente comía lo que le daban, se vestía lo que le daban, hacía lo que podía hacer, excluido, porque tenían prohibido entrar a la ciudad. Eran personas sucias, inmundas, no podían tener cercanía. Cuando el hombre vio a Jesús
se inclinó rostro en tierra y le suplicó. Imagínate esa escena. Quiero que te imagines esta escena. Viene la persona con un trasfondo complicado, con una vida señalada, vacío. Yo no sé cómo estaba el corazón, quizás con mucho odio, con mucho rencor. Sí, estaba con muchísima soledad. Y entonces estoy seguro que él había oído de Jesucristo, porque nos dice Lucas antes de llegar a este capítulo que Jesucristo había hecho muchísimos milagros antes de esta situación. Y estoy seguro que esta persona había escuchado que Jesucristo había hecho milagros. Ya había escuchado de Jesucristo. ¿Qué has escuchado tú de Jesucristo? Este hombre había escuchado que hacía milagros, estoy seguro. Este hombre había escuchado que daba de comer, también estoy seguro. Que multiplicaba el pan, que abrazaba a los enfermos, que los sanaba, que resucitaba muertos, que hacía milagros, que hacía lo que nadie podía hacer en ese momento. Eso es lo que este hombre había escuchado en ese tiempo. Y entonces, como lo había escuchado, lo creyó. ¿Y cómo sabemos que lo cree? Porque viene y ve a Jesucristo y se postra delante de Jesucristo y le vierte completamente todos estos años de vida, todas estas preguntas, toda esta soledad, toda esta angustia, toda esta carencia, todo este maltrato. Viene delante de Jesucristo y le suplica: por favor, sáname. Han sido tiempos complicados y hemos perdido amigos y ha dolido mucho. Ayer me llama mi cuñado y me dice que mi hermana fue entubada por COVID. Hay dolor. Y los médicos tienen una opinión. Y este relato me llama la atención porque es un médico el que lo está escribiendo. Y como médico sabía perfectamente la parte de salud, lo que implicaba en esta persona llena de lepra. Hemos recibido noticias tristes, noticias que duelen en el corazón. Es verdad. Cuando este leproso está arrodillado delante de Jesucristo y le dice: por favor, sáname. Por favor, sáname. Le está reconociendo que solamente en él puede encontrar lo que no ha encontrado en la sociedad, lo que no ha encontrado en los amigos que le dejaron, lo que no encontraron en la familia que lo abandonó, lo que no encontró en ni un lugar. Y sabes, es ahí, nada más ahí, donde podemos ser consolados, donde podemos ser abrazados, donde podemos tener paz, esperanza, fe, ahí arrodillados delante de Jesucristo. Él le suplica diciendo: Señor, le dijo. Señor. Cuando le dice Señor, está reconociendo la deidad de Jesucristo, está reconociendo ese cordero perfecto que tenía que ser sacrificado, está reconociendo que es Dios. Y aunque aquí está escrito en griego, kurios es la palabra que significa amo, que significa Señor, le está diciendo mi amo, mi Señor. El trasfondo de esto en el griego es Adonai. Esta palabra en el trasfondo hebreo es Adonai. ¿Y sabes qué quiere decir Adonai? Mi Señor, mi propietario, mi Dios. Adón es amo, es Señor. Y la terminación ay es mío, es de pertenencia. Le está diciendo: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi protector, tú eres quien me puede salvar, quien me puede sanar, quien puede cambiar mis circunstancias, esos años que vengo cargando. Imagínate los años que venía cargando. Viene y se postra delante de Jesucristo y le dice: tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú eres Dios, solamente tú puedes. Tú puedes dar consuelo en la pérdida.
Tú puedes dar amor en la pérdida, tú puedes dar esperanza cuando hay noticias malas. Solamente tú, Señor Jesucristo, tú Dios Todopoderoso, puedes cambiar circunstancias, puedes sanar corazones, puedes sanar pasados, puedes sanar todo aquello que nos viene y nos trae una pesadez y nos agobia. Solamente tú, Jesucristo, puedes hacerlo. Le está diciendo este leproso que aparte de su lepra avanzada, no dudo que ya no tenía parte de su cuerpo, de su piel, estaba muy avanzada su lepra, imagínate. Viene, se postra y lo reconoce. Y solamente ahí, postrándote, reconociéndote, vas a encontrar esperanza, consuelo, paz. Todo lo que el mundo te quita, ahí lo puedes encontrar. Todo lo que te agobia, ahí puedes encontrar paz. Yo no sé cómo vienes hoy. Yo te puedo decir cómo estoy hoy y estoy triste. Pero a pesar de eso, sé que Jesucristo tiene poder para dar consuelo, para dar amor, para dar esperanza. Yo no sé qué puedas estar viviendo hoy. Si todo está bien, qué bueno, gracias a Dios, dale gracias a Dios. Pero si no, no sé cómo vienes hoy, qué vienes cargando, cuál es tu pasado que vienes cargando, cuáles son las noticias que vienes cargando, cuál es la situación que estás cargando. Pero este leproso vino delante de Jesucristo y se lo puso a sus pies. No se lo aventó al rostro, no le dijo: ¿por qué a mí? ¿Me puedes explicar por qué yo tengo lepra? ¿Me puedes explicar por qué fue a mí y no a mi vecino? ¿Me puedes explicar por qué fue a mí y no a la otra persona que era peor que yo? No, no le está diciendo eso, le está diciendo: Señor, cambia esto que vivo. Y no lo exige, le dice: si quieres. ¿Sabes por qué pudo decir si quieres? Está reconociendo si es tu voluntad, si está en tu decisión, si está en tu corazón, porque su corazón había sido transformado al reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es proveedor, que Jesucristo es restaurador, que Jesucristo le iba a dar vida eterna. Ahí cambió su corazón y entonces podía decir: si tú quieres, si es tu voluntad, yo acepto tu voluntad, yo acepto tu decisión. Si tú quieres, puedes cambiar esta situación. Y tendremos que ir a los pies de Cristo todos los días y decirle: si tú quieres en este día, pero en este día hónrate, glorifícate, tú eres quien eres el amo. Le está diciendo este leproso arrodillado: tú eres el amo, tú eres el Señor, tú eres quien tiene el control, tú eres quien decide. Pero también de ti podemos tener paz, esperanza, consuelo, fortaleza. Y entonces Jesucristo hace algo tan impactante: si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Por lo menos tenía 8 años que nadie lo tocaba. Por lo menos tenía 8 años, por lo menos, pero estoy seguro que tenía mucho más de 10 años que nadie le mostraba un afecto, que nadie iba y le daba una palmadita de ánimo por miedo a contagiarse, por miedo a enfermarse. Y Jesucristo, antes de dar una respuesta cual fuera, porque Él ya estaba preparado para la respuesta de Jesucristo: sí o no, si tú quieres. Jesucristo fue y tocó su situación en ese momento. Jesucristo todavía no daba una respuesta, pero Jesucristo estaba tocando su situación, su cuerpo, su físico. Híjole, solamente Jesucristo puede hacer esto en nuestras vidas, en verdad. Y después vemos que dice: si quiero, queda limpio. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció
Y sabes, más adelante Jesús le dice: ahora ve y preséntate al sacerdote porque vas a hacer testimonio de este milagro. Y entonces él obedeció, va y se presenta al sacerdote. Y entonces es lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas, a pesar de lo que estemos viviendo, ser un testimonio de lo que Él es en nuestras vidas, a pesar de lo que vivimos. Él estaba preparado para la respuesta de Jesucristo. ¿Y qué tal si le decía: no, no quiero, es mi voluntad y la voluntad del Padre? Él estaba preparado para esa respuesta, pero te aseguro que su corazón también estaba preparado para esa respuesta. ¿Sabes por qué? Porque fue y se postró a quien tenía que postrarse. No se postró ante la circunstancia, estaba cansado de eso. No se postró ante las opiniones de la gente, estaba cansado de eso. No se postró ante la sociedad y la religiosidad, estaba cansado de eso, lo vivía todos los días. Se postró ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces su corazón estaba preparado para esa respuesta. Dice la palabra de Dios: un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Qué tienes que poner a los pies de Jesucristo? ¿Qué tienes que poner a los pies de Jesucristo? Cuando preparé este mensaje, todavía no tenía noticias de lo que estaba pasando con mi hermana. Pero sabes, Jesús conoció, Jesús conoce, Jesús te conoce. Y yo sé que la eternidad es de mi hermana, porque ella conoció a Jesucristo y conoce a Jesucristo. Y yo quiero invitarte, si tú nunca le has dicho a Jesucristo: quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi amo, quiero que yo sea tu propiedad, te invito a decírselo hoy. Si nunca se lo has dicho, dile: Jesucristo, yo reconozco ese sacrificio en la cruz, reconozco que eres el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Cambia mi situación, perdona mi pecado, transforma mi vida, dame salvación, dame vida eterna. Díselo, preséntale tu situación, tus circunstancias, pero preséntale tu corazón. Pídele salvación, pídele restauración. Él te conoce, pero te quiere conocer por toda una eternidad. Quiere estar contigo por toda una eternidad.